¿Qué tal, chicos? Buenos días. Aquí seguimos con este aspecto de la dilatación en los sólidos. Ayer veíamos lo de la dilatación lineal, ¿no? Cuando la longitud es la dimensión que prevalece en un sólido, ¿sí? Y aplicábamos un coeficiente de dilatación lineal conocido como alfa, ¿verdad? Sus unidades eran grados centígrados elevados a la menos 1, o bien 1 sobre grados centígrados. Eh, pero ahora vamos a pensar en la dilatación superficial. Igual que con la dilatación lineal, únicamente se aplica en los sólidos y cuando los sólidos tienen forma de una placa, tienen forma de una superficie, de un disco, por ejemplo, ¿no? Donde dos dimensiones prevalecen sobre la tercera, que sería el espesor. Entonces, si suponemos una chapa metálica, una baldosa, una losa de hormigón, con una superficie inicial o con un área inicial, ¿no? Con una superficie inicial SI a una temperatura inicial TI, cuando la temperatura aumenta hasta una temperatura final TF, la superficie también va a incrementarse desde la superficie inicial hasta una superficie final, ¿sí? El aumento de superficie, es decir, delta S, será directamente proporcional a la superficie inicial, SI, y al incremento de la temperatura. Es decir, igual que en la dilatación lineal, el incremento en la superficie va a ser proporcional, directamente proporcional a la superficie inicial por delta T, ¿no? Por la diferencia de temperaturas. Aquí el coeficiente de proporcionalidad se va a llamar gamma, ¿sí? Y gamma es conocido como el coeficiente de dilatación superficial, ¿sí? Eh, ya sé que podríamos estar pensando en que vamos a hacer ahora tablas de coeficientes de dilatación superficial y cosas así. Pero para fines prácticos, nosotros podemos considerar que el coeficiente de dilatación superficial gamma es muy semejante al doble del coeficiente de dilatación alfa, ¿sí? Es decir, gamma es igual a 2 veces alfa, ¿sí? Y sus unidades, por supuesto, son grados centígrados a la menos 1 o 1 sobre grados centígrados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Imagínense, por ejemplo, una rondana, ¿no? O sea, una circunferencia de metal que tiene un agujero en el centro. Bueno, ¿qué pasa con los agujeros o con las cavidades que, que están presentes en las superficies de ciertos sólidos? Pues esos agujeros se dilatan y se contraen de la misma manera que lo hace el sólido, ¿no? De manera superficial. Entonces, no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Antes de hacer este problemita, vamos a hablar de la dilatación cúbica o dilatación volumétrica de los sólidos, ¿sí? Igualito que en los casos anteriores de dilatación lineal y de dilatación superficial, ahora vamos a hablar de de un incremento de volumen, ¿no? Que el volumen va desde un volumen inicial VI a una temperatura inicial TI, aumenta la temperatura hasta una temperatura final TF y el volumen del sólido va a crecer igual hasta un volumen final, ¿sí? El aumento del volumen, es decir, delta V, será directamente proporcional al volumen inicial y al incremento de temperatura, como ocurre en la dilatación lineal y en la dilatación superficial. Es decir, delta V es igual
a un coeficiente de dilatación por el volumen inicial y por la diferencia de temperaturas. Aquí el coeficiente de dilatación se representa por una letra beta minúscula, y se conoce como coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Sí? Igual que antes, si queremos expresar el volumen final después de la dilatación, debemos despejarlo de las ecuaciones anteriores, y considerando que delta V es BF menos BI, entonces tendríamos que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más beta por delta T, ¿sí? Donde el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica beta es muy parecido al triple del coeficiente de dilatación lineal alfa. Es decir, que beta es igual a 3 alfa. Bueno, y sus unidades también son, por supuesto, grados centígrados a la potencia menos 1 o bien 1 sobre grados centígrados. ¿Sí? Muy bien, pues ahora sí vamos a hacer este ejercicio, este ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarnos cómo resulta, ¿no? Dice, un disco de cobre tiene un agujero de 80 milímetros de diámetro en su centro y se encuentra a 23 grados centígrados de temperatura. Se coloca en agua hirviendo por unos minutos y la pregunta es, ¿cuál será el área del agujero al sacarlo del agua? Ok, entonces, aquí ¿qué datos tenemos? Bueno, tenemos el diámetro del agujero en cobre, ¿sí? Y ya sabemos que el diámetro es el doble del radio. Entonces, el radio si el diámetro son 80 milímetros, el radio son 40 milímetros, ¿sí? Y como el agujero es una circunferencia, ¿sí? Porque nos dice del diámetro y del centro, entonces la superficie, el área o superficie de una circunferencia sería pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos el radio, son 40 milímetros, entonces la superficie inicial sería pi por 40 al cuadrado, y eso daría 5027 milímetros cuadrados de superficie inicial, ¿sí? Enseguida tenemos que determinar el coeficiente de dilatación superficial del cobre, ¿sí? Bueno, pues vamos a la tablita que teníamos antes, y ahí tenemos el coeficiente de dilatación lineal del cobre, alfa. Pero nos acordamos que y bueno, en esa tablita tenemos que alfa del cobre es 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, ¿sí? Por lo tanto, el coeficiente de dilatación superficial gamma del cobre sabemos que es el doble de alfa, ¿sí? Entonces, si alfa vale 17, gamma vale 34, ¿no? 17 por 2 son 34 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, ¿sí? El incremento de temperatura, bueno, la temperatura inicial son 23 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final? Bueno, si nos dice que se coloca en agua hirviendo, nosotros sabemos que la temperatura del agua hirviendo son 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, la diferencia de temperaturas sería 100 menos 23, es decir, 77 grados centígrados. Y el área final del agujero, lo que queremos saber o lo que nos pide el problema, ¿no? ¿Cuál es el área del agujero al sacarlo del agua? El área final del agujero en el centro del disco la obtenemos de la fórmula de que el área final es igual al área inicial por 1 más gamma delta T, ¿sí? Tenemos todos los datos, tenemos el área inicial, que es 5027 milímetros cuadrados, 1, pues 1 es 1,
gamma es 34 por 10 a la menos 6 por delta t, y delta t dijimos que era 77, ¿sí? Entonces, haciendo estas operaciones, resulta que el área o superficie del agujero al sacarlo del agua sería de 5040.16. Vean que el área de superficie inicial es 5027, mientras que el área final es 5040. ¿Qué tanto aumentó? Pues como 13 milímetros cuadrados, ¿sí? Eso es más o menos lo que aumentó, con un incremento de temperatura de 77 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, entonces, pues aquí está una tareita, ¿sí? Son unos problemitas en los que se tiene que pensar qué tipo de dilatación sería adecuado manejar, ¿no? Una barra de hierro. Una barra de hierro es dilatación lineal. El número 2 dice rieles de acero, ¿sí? Igual es dilatación lineal. El número 3 dice la longitud de un puente de acero, ¿sí? Igual la longitud de un puente de acero, lo primordial, la dimensión que predomina sería la lineal, ¿sí? El número 4 dice una placa cuadrada de cobre. Ok, si es una placa cuadrada, entonces ya tiene dos dimensiones preponderantes y hablaremos de dilatación superficial, ¿sí? Entonces, en lugar de alfa, vamos a usar gamma, que es igual a 2 alfa. El número 5, el incremento de volumen de 16 litros. Ok, si es volumen, entonces es dilatación volumétrica en un líquido, ¿sí? Y ahí nos dan la beta del etanol, ¿sí? O alcohol etílico. Ahí nos dan la beta del etanol o alcohol etílico, que es de 11 por 10 a la menos 4. Fíjense, en los sólidos es como de 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. Pero aquí es por 10 a la menos 4. ¿Sí? Un orificio circular en una placa de hierro, dilatación superficial. Y para asegurar un ajuste perfecto, los remaches de aluminio usados en los aviones se fabrican, tiene que ver con el diámetro de los orificios, es decir, dilatación superficial. ¿Sí? Muy bien, entonces pues estos son los problemitas, se los voy a enviar a sus correos y bueno, pues para hacerlos antes del domingo a las 8 de la noche. ¿Ok? Bueno, entonces nos estamos viendo, gracias.